Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir unas galletas especiadas totalmente navideñas. Van a ir decoradas con chocolate blanco y chocolate de leche. También se puede utilizar chocolate amargo, el que ustedes prefieran. Espero que les gusten mucho, las disfruten mucho y son totalmente navideñas porque las especies que les vamos a agregar les dan un toque muy navideño. Recuerden que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Vamos a comenzar con la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando la pala de la batidora y vamos a iniciar agregando aquí nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente junto con el azúcar moscabado. Y vamos a batir hasta cremar aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Una vez que tenemos ya nuestra mezcla muy bien batida y muy bien esponjada, vamos a agregar nuestro huevo, el huevo completo, y también vamos a agregar aquí la miel. Pueden utilizar miel de lo que quieran, yo estoy utilizando miel de abeja, pueden utilizar de maple, de agave, la miel que ustedes prefieran, esa miel van a utilizar y vamos a batir a que se acabe de incorporar. Cuando se incorpora detenemos la batidora y vamos a mezclar aquí junto con la harina, vamos a agregar la harina de almendra, que ya se nos andaba cayendo. Vamos a agregar también royal, algo de sal y las especias que le van a dar un toque especial a nuestras galletas, que es canela, jengibre y clavo. Son unas galletas súper ricas, súper navideñas, con mucho sabor a las especies. Y voy a integrar todo muy bien, voy a revolver a que todo se integre de la mejor manera posible. Aunque en la batidora se va a acabar de integrar todo a la perfección. Entonces, ya que tenemos nuestra mezcla, la voy a agregar aquí a la batidora y voy a batir hasta formar una masa. Perfecto. Y una vez que está lista nuestra masa, la vamos a verter sobre un papel de plástico, un clean pack. Y la vamos a juntar así un poquito y a presionar. Una vez que ya la tenemos envuelta en nuestro plástico, nos la vamos a llevar a refrigeración aproximadamente entre media hora y 1 hora para que esté un poquito más firme y poderla trabajar. Una vez tenemos ya nuestra masa lista, que la pasó un tiempo en refrigeración, vamos a empezar tomando una porción de nuestra masa y la vamos a comenzar a extender. Yo estoy extendiendo a 1/4 de pulgada, aproximadamente son 6 milímetros, medio centímetro por así decirlo. Es al grueso que cada quien quiera las galletas. A mí estas me gustan un poquito anchas y aquí tengo diferentes cortadores. Voy a cortar en forma de snowflakes, de círculo, de cuadrado y algunas estrellitas. Ustedes aquí la verdad siéntanse libres en cortar con lo que ustedes quieran. Entonces voy a poner un poquito de harina arriba y abajo y voy a extender mi masa. Perfecto. Me ayudo con una brochita para sacudir lo que quedó de harina y voy a empezar a cortar las formas que yo quiero. Asegúrense de que cuando estiren su masa aprovechen y corten todas las figuras posibles para que no tengan que manipular su masa muchas veces. Perfecto.
Entonces ahora ya levanto nada más mis moldes y empiezo a poner aquí en mi charola, en una charola que ya tengo preparada con papel de horno, empiezo a poner aquí todas mis galletas. A ver, sí es necesario ayudarse de la raspa para levantar las galletas de una manera mejor. Y así me voy a ir hasta terminar con la masa y terminar con todas mis figuras. Y una vez que tengo ya mi charola de galletas listas, la voy a llevar al horno entre 8 y 10 minutos a que todas se cocinen perfectamente, y el horno, como siempre, está a 180 grados. Y en lo que estas se empiezan a hornear, yo voy a continuar con la masa que aquí me quedó extendiendo mis galletas. Una vez que salen nuestras galletas del horno, duraron 8 minutos, y si se fijan ustedes, se empiezan a dorar un poquito de los lados. Es necesario dejarlas enfriar por completo, las podemos pasar a una rejilla para después empezarlas a decorar. Y una vez tenemos ya nuestras galletas frías, tengo aquí chocolate de leche, chocolate blanco y también unas grajeas por si se me antoja decorar. Ahorita voy a ver conforme vaya decorando. Entonces, de lo que se trata nada más es de abrir un poquito nuestra punta y empezar a decorar con el chocolate. Podemos decorar en rayitas, como cada quien se le ocurra. La decoración es totalmente libre, entonces los invito de verdad a que decoren como ustedes quieran. Entonces, una vez tenemos ya nuestras galletas decoradas, las vamos a llevar a un lugar a que reposen para que el chocolate se vuelva a secar. De preferencia les recomiendo que usen chocolate de cobertura, porque ese chocolate solidifica más pronto. El otro chocolate a veces es necesario meterlo un poquito al refri para que acabe de solidificar. Entonces, vamos a esperar a que sequen nuestras galletas. Ya se quedan ya listas nuestras galletas de especies con chocolate. La verdad son una delicia, son súper navideñas, a la vista son muy lindas y las pueden decorar a su gusto con chocolate de leche, amargo o blanco, como ustedes quieran. Inclusive, como yo le puse grajea blanca, ustedes le pueden poner nuez, le pueden poner pistacho, le pueden poner grajeas de otros colores, azúcar cristal, lo que ustedes quieran. Entonces aquí tienen esta opción para disfrutar o para regalar, para lo que ustedes quieran, y como siempre no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.